Amamos y honramos su vida. Buenas tardes, amados, amadas hermanas. Pueden ocupar sus lugares. Ahora me la van a devolver de esta mañana. Amados, qué privilegio más grande y qué responsabilidad es estar en este lugar, tanto acá arriba como allí abajo. Son responsabilidades compartidas, porque no estamos en una reunión casual pensando en qué va a pasar después que esto termine, sino que estamos en una reunión intencional. Se nos ha convocado muy intencionalmente para algo bien puntual. Y aunque parezca una frase demasiada oída, quiere el Señor que nunca se desgaste en nuestros corazones, que es intencionalmente reunidos para oír al Señor, para oír su voz, en referencia a los días que nos tocan vivir, la gestión y la administración que el Señor le ha dado a la iglesia en toda la tierra, representada acá por cada uno de ustedes, ciudades, familias, por los que están oyendo de diferentes lugares del mundo por internet. ¿Qué les parece si les enviamos un saludo a todos los que están en algún lugar que nunca sabremos? Nunca se sabe a dónde estamos, y eso también crea tensión. Nos hemos convocado para salirnos de nuestras propias asignaciones que el Señor nos ha dado, locales, familiares, y a ver si en estos días, reunidos en su nombre, convocados por quienes el Señor les puso esta asignación de convocatoria, oír al Señor en ese nivel, en esa responsabilidad. Por eso que yo sé que muchos de ustedes, o casi todos, son pastores, líderes, predicadores, y yo les voy a pedir lo mismo que le piden ustedes a la gente todos los domingos. No se duerma, esté atento, o sea, también se las tengo que devolver ya que me la están devolviendo de allá atrás. Nada que no querramos que tengamos como auditorio, así que en sus oraciones, orando para que en los próximos minutos podamos compartir una palabra, ya sea el que la habla como el que la oye, crean el circuito de la alimentación de la palabra. Estamos con profunda responsabilidad agradeciendo a Dios por los grandes pasos que se dan de compromiso para estas plataformas, estos escenarios, que uno es este que se ve, que es inmenso, pero hay un escenario que no se ve, que es espiritual, que es el que creemos que va a producir algo que va a trascender a nuestros días y que lo iremos entendiendo con el paso de las horas, de la semana, de los años. Estamos oyendo tanto y tan seguido que el Señor nos va a tener que dar la habilidad de tener una mente bien preparada para luego, cuando volvamos, volver a reoír, porque esto no pudo haber sido casualidad y tampoco ha sido un hecho humano. Aquí hay un respirar del Espíritu y un hecho que no es común a nuestros días, y es por eso que eso nos trae tanta emoción, tanta alegría, gozo en el Señor y responsabilidad. Lo que quisiera expresar en el Señor, y algo que compartí con los del otro lado del Jordán, es que en estos días oí recién, mientras que
el apóstol terminaba la palabra reforma, ¿no? Una palabra que siempre crea controversia cada vez que alguna generación trata de hablar de esa palabra. Hay como una resistencia a la palabra sin saber muy bien por qué, pero por la duda nos resistamos. Pero cuando la palabra se hace fácil a nuestro espíritu, esa palabra debemos de asociarla con corregir. La reforma es una palabra agradable, es una palabra importante que nos ayuda como generación a hacer las correcciones en la medida que se está desarrollando la tarea. Una palabra ni un espíritu verdadero de reforma no trae controversias gratuitas, no es una pelea interpúlpito, no es subirse a creer que todo lo que se ha hecho está mal. Una reforma que viene de Dios viene con el espíritu de hacer las correcciones por causa del movimiento. Son correcciones sujetas a los movimientos propios. En la medida que el Evangelio está siendo predicado en cada una de las asignaciones que tenemos, necesita ser corregido. ¿Corregido por qué? Porque todo lo que está encomendado en vasos humanos necesita ser corregido. ¿Me ayudan con eso? Si es que lo cree. Todo lo que está en vasos humanos necesita ser corregido. No veo muchos socios, pero bueno, voy a creer que están atentos. Todo lo que está en vasos de barro humanos tiene el factor desestabilizante del olor a hombre, sea varón o sea mujer. La iglesia, cuando se está expresando en la tierra, es como un avión en vuelo. Lleva pilotos porque el vuelo siempre es impredecible. Y hay que estar haciendo las correcciones permanentes por causa de que nunca nadie termina sabiendo cuál es el viento que va a soplar, ni cuáles son los inesperados que van a suceder. Entonces, cuando hablamos de reforma en términos, yo no estoy para aquí para explicar eso, solo para que también aprendamos a bajar nuestras guardias, que no es una mala palabra, sino que es una palabra amigable, y que cada generación que logra conectar con esta palabra y la entiende desde el Espíritu, puede experimentar un avance significativo como generación. ¿En qué? En la manifestación del propósito eterno, que es a lo que nos dedicamos. Sé que podemos creer que nos dedicamos a muchas cosas y está bien, pero lo único a lo que estamos dedicados a avanzar es que el propósito eterno de Dios, siempre pujando para entrar en el tiempo, se puede manifestar en una mayor medida de expresión en nuestros días. No son correcciones doctrinales y dogmáticas como un hecho de pelea, sino las correcciones. ¿Por qué? Porque el propósito eterno de Dios decidió manifestarlo a través del hombre. Y el hombre es un viento interior. Nosotros somos seres ventosos. Somos seres ventosos. Y no te digo nada si has nacido de nuevo, eres viento porque eres espíritu. Cada uno de nosotros, a donde estamos, desestabilizamos donde estamos porque somos seres ventosos. Cada uno de nosotros somos portadores de vientos internos a través de lo que creemos, a través de lo que pensamos, a través de lo que decimos que creemos, de lo que hablamos, cómo hablamos, temperamento, culturas, forma de ser. Nos convertimos en viento que cuando nos congregamos, a ese viento hay que encauzarlo para producir una riqueza. Mientras que usted y yo, ante un viento en la ciudad, nos despeinamos, otros se están haciendo ricos. Hay personas que mientras que nosotros decimos, ¡ay, qué viento que me ensucia la casa!,
hay otros que están diciendo gracias a Dios porque a través del viento están canalizando ese viento, y mientras que algunos se están despeinando, otros se están enriqueciendo. Y la iglesia es una estructura que tiene que convertir los vientos en riqueza y en poder para manifestar algo. Las personas manifestamos vientos, las personas somos poder constante a donde estamos. Y si ese viento es el viento de haber nacido del Espíritu, si ese viento se puede canalizar a través de la administración de la iglesia, entonces la iglesia podrá manifestar una mayor medida de poder para cumplir la asignación que tenemos. Yo vivo en Córdoba, Argentina, es una provincia con muchos ríos, y muchas veces nosotros tenemos la costumbre de irnos a un río, nos sacamos los zapatos, refrescamos los pies, para los que conocen Córdoba. Pero si uno pudiera pensar que 50 kilómetros arriba de la montaña, alguien con el mismo río se está haciendo rico. Porque mientras que algunos usan el río para refrescarse los pies, otros han levantado una represa y están generando energía. Es decir, es el mismo río, solo que algunos hicieron alguna edificación y otros no edificaron nada. Quiera el Señor que como generación podamos producir una edificación en la iglesia, a donde los vientos, a donde los ríos puedan ser encauzados para dar una medida de poder que produzca el avance del propósito eterno de Dios, porque esto se trata de poder y de manifestarlo. En esa manifestación de la iglesia, creo que hay algo que las Escrituras, y ese podría ser el aporte a través de la palabra que podemos llevarnos en esta tarde, es caminar con el peso justo. Si ustedes quieren anotarlo, anótenlo. Sé que los administradores de la multimedia van a poder apoyarme con esto. Transitar nuestro viaje de la fe con el peso justo. El propósito eterno de Dios tiene una medida justa, tiene un peso justo. La Biblia no escasea en explicarnos de que hay una estatura, de que hay una medida. En las sombras como en la realidad de Cristo sí existen medidas. Y una de las cosas que debemos de cuidarnos en nuestro caminar mientras que estamos en este cuerpo es que la iglesia pueda permanecer ágil, dinámica y con el peso justo para alcanzar la mayor medida de expresión de Cristo en la tierra. La expresión de Cristo no es algo que yo siento, la expresión de Cristo no es algo que a mí se me ocurre y tengo que aparecer con una genialidad el domingo, a ver qué genialidad se me hace para que Cristo sea conocido en la ciudad. Quiero decirles algo, el Evangelio es algo que está eternamente consumado, está absolutamente terminado, esperando que en la tierra haya una medida de persona, haya una medida de edificio, haya una medida de estructura de vida que lo pueda manifestar a la medida de lo que Dios quiere traer. No puede ni pesar más para no ser lenta, ni puede ser demasiada liviana para que se la lleven los vientos de doctrina. Tiene que tener el peso justo, y a ese peso justo le llamamos un peso de gloria. Ni demasiado pesados, ni demasiado livianos, caminar para aquello de lo que fuimos nosotros diseñados. Por eso que uno de los aspectos de la reforma, los apóstoles tuvieron que hacerlo, porque cada vez que el evangelio era predicado, no faltaba quien venía y tenía que ponerle a la gente un peso que no correspondía. Y tengo todos los versículos, pero ustedes lo saben. Los apóstoles se debieron de reunir algunas veces para decir: tenemos que regular, porque nosotros decimos A, y cuando vamos a las ciudades la gente está A, B, C, D, F, G. Ya le dieron el abecedario. ¿Y eso qué trae? Esa sobredosis de letras trae una carga sobre la iglesia que la hace lenta,
la hace desatinada al tiempo, la hace contestando aquello que no se está preguntando, o si no, contestar lo que todavía no se está preguntando, o lenta o acelerada. Pero los apóstoles cuidaban de manera constante de que la iglesia pudiese tener, mientras que se desarrollaba en el mundo, pudiesen tener el peso justo de agilidad, de velocidad, de entendimiento. Y no me refiero a la iglesia como un hecho local, porque hoy no nos está reuniendo el nombre de una iglesia, no nos está reuniendo el nombre de una institución. Hemos venido a decirle: Señor, queremos que nos hables como la iglesia. Y si todo lo que se está diciendo yo ya lo sé, por amor a tu nombre, que nadie logrará hacerlo solo, queremos que el Espíritu los revele a todos. Porque si algo el Señor les ha revelado a alguno de ustedes que está por encima de lo que se está hablando, siga congregado, ministre al Señor, porque esta ministración no se da solo por predicación, sino por estar en comunión. Tu comunión en esta reunión nos va a enriquecer a todos, porque sabemos que entre ustedes, a mí me tocó este privilegio, este compromiso. Yo quisiera estar con ustedes, pero aquí en esta silla hay personas, estar adelante de personas, hombres y mujeres que tienen 40, 50 años ministrando al Señor en todo el mundo y la palabra. ¿Qué hacemos algunos hablando? Sabemos que esto no está determinado por la predicación, sino que está determinado por nuestra comunión en el Señor. Y esa comunión, ese ejercicio de amor va a traer que una generación se estabilice en los asuntos del Espíritu, para que ninguno de nuestras acciones y reacciones, ninguno de nuestros vientos pueden ser tan fuertes que no puedan ser gobernados por Dios, de tal manera que nuestros ímpetus puedan ser administrados para que la iglesia sea ágil, sea continua, sea frecuencial, sea secuencial, pueda tener un sentido de avance, que podamos ver los resultados de la vida del Espíritu y traer a la tierra la expresión que no se ha visto en siglos de la vida del Señor para salvación de miles, y para que nuestro Padre, como se dijo recién, de eso se trata, sea conocido en la tierra. Corregir el rumbo, y no es fácil. Usted sabe como pastor, como líder, que no es fácil pastorear las ovejas con vientos huracanados. Pero esa es la obra del Señor, se nos enseñó esta mañana. Les invito a leer algunas escrituras. El apóstol Pablo a los Efesios les habla de muchos asuntos, él está tocando muchos asuntos. Pero en el capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne. Es importante entender que cuando Pablo habla de nosotros, se está refiriendo a los israelitas o judíos. Y cuando usa la palabra vosotros, se está refiriendo a los gentiles. Son dos palabras que son muy importantes en las Escrituras. Cuando él habla de los nosotros es la nación de Israel. Y los vosotros, la mayoría de las veces es así, por eso hay que leer quirúrgicamente. Los nosotros es Israel, los vosotros son los gentiles. Y lo usa mucho el apóstol Pablo, ese juego de verbo, para entender qué está queriendo decir en las Escrituras. Entonces él dice que nosotros vivimos en otros tiempos. Eso es clave porque eso determina la lectura del pasaje. Ese nosotros no somos todos nosotros, son los nosotros de los nosotros. Atrás se reían más esta mañana. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y de nuevo, y éramos por naturalezas hijos de ira. Por eso no lo querían a Pablo, porque él sabía que los nosotros eran todos los que él tenía detrás de él. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. ¿A quiénes son los nosotros? A toda la nación que cargaba las promesas de salvación. Y Pablo está explicando de que todos los nosotros están siendo alcanzados ahora en Cristo. Y esto es determinante para caminar. A veces vemos a la iglesia en el mundo cargando con unos versículos arriba que son demasiado pesados para nosotros, porque era para los otros nosotros. Que habiendo hecho Cristo la obra en la cruz, ya dejamos de ser los nosotros para ser los vosotros. Y ser vosotros es más liviano que ser nosotros. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Más adelante dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Recuerde que todo el auditorio judío de Pablo no estaba creyendo que esos nosotros eran ellos. Eso hizo que Pablo fuese una persona antipática por muchos siglos. Nosotros hoy en el siglo XX y XXI hemos celebrado a Pablo, pero no siempre fue así. Pablo no fue una persona muy celebrada los primeros 2 o 3 siglos de la iglesia. Por este cuidado que Pablo tenía en que si la iglesia iba a ser efectiva en el mundo entre los gentiles, no debía cargarse de pesos que no tenía que llevar. Porque por gracia sois salvos. Dice, para mostrar en los siglos venideros, ahí está, anote este principio importante allí. Pablo cargaba un evangelio que había que esperarlo algunos siglos. No era ahora, ya, y prepárese que inmediatamente, no, los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y esto no de vosotros. Y ahí aparece el vosotros. Pues don de Dios, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y ahora va a explicar quiénes son los vosotros, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Ahí es a donde los nosotros y los vosotros se unen. ¿A dónde? En Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que en Cristo ya no hay ni nosotros ni vosotros, sino que hay uno, y somos uno en la obra y en el sacrificio, habiendo derribado toda pared? Pero Pablo tiene que explicar, para que a los vosotros no se le ponga la carga de los nosotros y los ventosos humanos que ocupamos las congregaciones hagamos retrasar el magno propósito de Dios en el tiempo. Siempre ha pasado lo mismo y sigue pasando en nuestros días, solo que estamos orando para identificar dónde hay vientos y generalmente están dentro nuestro, que los calmemos para que como generación no caminemos como un solo viento soplando en la esquina del barrio con la iglesia, sino que podamos generar un viento recio en la comunión y en la vida del Espíritu para producir un avance como el que nunca hemos visto. El apóstol Pablo está tocando todos los temas en la carta a los Efesios. Te necesito ir un poquito más rápido, sepan disculpar si a veces quedo así como con puntos suspensivos, pero necesitamos llegar a algún lugar. Por lo tanto, nuestro uno en el Señor
y nuestra vida en unidad, en el uno del Señor, esa unicidad, esa palabra que ha sido recuperada en medio nuestro y que no la podemos familiarizar, sino que la debemos de usufructuar y repetir tantas veces sea necesario. Es para que lleguemos, como dice la palabra, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amados, el apóstol Pablo, como todos los apóstoles, se dedicaron siempre a mantener esa unicidad en la fe, ese uno en la fe. Pero ese uno en la fe hubo que trabajarlo de tal manera, porque si no se entendía lo que los apóstoles estaban echando como fundamento, esto podría llegar a producir lo que produjo después en algunos siglos: detenimiento y hasta una ausencia de la iglesia de la historia, no de la existencia, de la historia, porque Dios siempre ha tenido a su remanente funcionando. Pero nosotros no estamos aquí para ver cómo sobrevivimos, sino cómo producimos niveles de salvación para que este propósito eterno de Dios se manifieste en la tierra. Nosotros sabemos que la tarea que se nos encomendó tiene permanentemente conflictos. Nuestra misión es una misión que en la tierra trae situaciones conflictivas. Y lo que tenemos que hacer es permanentemente hacer ajustes para que en medio de esas situaciones conflictivas no nos carguemos del peso que no tenemos que llevar. Por eso esa medida de urgencia. Esa medida de urgencia que hay del Espíritu en cada uno de nosotros, y por eso esta convocatoria, y que estamos felices de estar en este lugar y no se han medido ni escatimado esfuerzo para hacerlo, es porque estamos de acuerdo que solo una imagen y expresión nítida de Cristo puede producir aquello que estamos esperando que se produzca en la tierra. Una nitidez. No es que antes no la hubo, no estamos en búsqueda de que suceda algo que nunca sucedió, sino una nitidez de la expresión de la vida de Cristo en la tierra, pero que esa nitidez está llena de polvo, que estamos a 1 kilo de polvo de ver al Señor más claramente expresado en la tierra. Y esto es importante porque siempre me he preguntado de dónde aprendían los apóstoles. Nosotros casi no tenemos en las cartas apostólicas expresiones de los apóstoles como hacemos nosotros. Como dice Isaías, como dice Jeremías, y nosotros agarramos una historia bíblica y la predicamos. Ellos no, la mayoría de ellos hablaban como si ellos hubiesen habitado en alguna vida espiritual donde las cosas que decían estaban totalmente ligadas a las Escrituras, sin que las estén citando, sin que las estén diciendo como si nadie les creyese. Sencillamente, todo lo que ellos hablaban desde un diseño eterno que sin lugar a duda en Cristo les había sido revelado. Por algo fueron los apóstoles, por algo ellos fueron el fundamento de la iglesia. Lo mismo lo hacía el Señor Jesucristo. Algunas veces el Señor Jesucristo se remitía al Antiguo Testamento. Cuando Él se presentó en la sinagoga, Él dijo: hoy se ha cumplido lo dicho por el profeta, y leyó las Escrituras. Pero cuando Él lo interpelaban en asuntos de Estado, cuando lo interpelaban en asuntos verdaderamente profundos, Él no apelaba a las Escrituras, Él apelaba al principio.
Él decía, más en el principio no fue así. No entraba en una batalla bíblica, no entraban en batallas escriturales. Al principio no fue así. Y al principio significaba todo lo vivido en el diseño eterno de Dios hasta que el hombre pecó. Y al lugar al que quiero llegar es al siguiente en el espíritu. En el principio fue Dios el que estableció los conflictos que tiene el hombre cuando es regenerado y vuelve al diseño de Dios. Ya estaba establecido. El Señor le dijo al hombre después de comer, eres polvo, eres polvo. Y se dirigió a la serpiente y le dijo, te arrastrarás y comerás polvo. Y allí Dios creó el mercado del conflicto. Si el hombre se convertiría en polvo y la serpiente comería polvo, el negocio estaba en quien comía y le daba de comer. Ahí está el principio. Eres polvo. Es cierto que del polvo te tomé, pero eres polvo. Si el polvo hubiese estado sujeto al propósito, ese polvo expresaría gloria. Pero por cuanto no obedeciste al propósito, te convertiste en polvo. Y la serpiente es un sistema perverso que vive de polvo. Si la serpiente no tiene polvo, se extingue. Y lo que estamos planteando es lo que Pablo ha dedicado todas sus cartas. Hermanos, el avance del propósito eterno de Dios se trata con terminar con el polvo. Si tú y yo hemos decidido ser parte de este propósito eterno, tenemos que dejar de alimentar todos estos arquitectos e ingenieros que han construido un mundo anti Dios, que llamarlo Satanás no es incorrecto ni teológica ni bíblicamente. Hay un sistema construido en nuestras ciudades y el mundo en el que vivimos, que no es exactamente el mundo que Dios ama. Dios no ama al mundo que se alimenta de la serpiente comiéndose el polvo, porque polvo significa que todo sistema satánico operativo se alimenta del polvo de la carnalidad que el hombre le da. Hay tanto Satanás operando en las ciudades como polvo que lo alimenta. Y esa guerra no la estableció una doctrina de guerra espiritual, esa la estableció Dios. Tú serás polvo y tú comerás polvo. Ese es el mercado negro del pecado. Cuando Cristo vino en forma de carne. Tuvo que envasarse en forma de polvo. Vivir 33 años en polvo y poder mostrar que el polvo puede ser sujetado al eterno propósito de Dios. Y poder en la tierra, poder cumplir con toda la misión que se le había encomendado. Entonces Él vino en forma de hombre a mostrar que Dios no falla en sus diseños. Y que el polvo y Dios se llevan bien si están encausados para cumplir un propósito. Que la mejor noticia que tenemos para dar es que acertaste, naciste humano, tienes la dinámica para cumplir con el eterno propósito de Dios. Amados, cuando hay que ir rápido a esto, pero de eso se trataba. ¿Por qué Pablo predicaba el Cristo resucitado? ¿Por qué? El Cristo resucitado es la expresión de nuestra salvación, porque Él debió resucitar para mostrar que el polvo no lo puede retener. Ese era el fundamento apostólico. Cristo en la cruz, sepultado, resucitado y ascendido. Pero el resucitado es el que predicamos, porque es el que transforma nuestra vida. Ahora. En ese mensaje, Pablo se va encontrando con una serie, y los apóstoles, con una serie de personas
que a esta verdad, que todo se trataba de extinguir las tinieblas por falta de polvo. Señores, los animales se van por extinción cuando no tienen que comer. Yo quisiera estar involucrado en guerra espiritual. Guerra espiritual puede haber toda. Por eso dije al comienzo una perspectiva. Esto es una perspectiva, no es es una de las correcciones. Si queremos ver más vida de Dios expresada en la tierra, tenemos que dar menos polvo, porque a donde no hay polvo no puede haber operaciones exitosas de las tinieblas. Amado, la liberación de nuestros pueblos de tanta opresión y de vida que se está viviendo diabólicamente diseñando las naciones necesita un cuerpo, a ver si le suena y no suena. La tierra necesita un cuerpo que no le dé polvo a las tinieblas para que pueda haber una expresión de la vida del Hijo. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Los apóstoles no ayunaban para torcerle la mano a Dios. Yo oro y si no me oye le ayuno, casi a huelga de hambre, ¿no? Los ayunos no son huelga de hambre a Dios, para cambiar a Dios. Los ayunos te recuerdan de que el polvo no puede gobernar todos los apetitos de nuestra vida. Nada más. Pasa un día sin comer y tú sabes que el cuerpo te hace decir, no comiste. Usted no necesita memoria para el hambre. Pero Pablo dice que él ha venido a aclarar esto y tiene que estar constantemente sacándole a las personas el peso sobre sus hombros, creyendo que además de esto hay que hacer muchas cosas más. El Evangelio se trata de tratar con asuntos polvorientos que nos quedan de la vida. Nos santificamos y nos purificamos y nos lavamos los pies cuando dejamos de producir polvo, cuando dejamos de producir. Y Pablo dice a los colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. La victoria que tenemos por delante para manifestar en el tiempo, si no queremos ser comidos por la historia, es que hay dos cosas. Señores, esto es por inanición. A donde haya personas, familias y congregaciones cuyo evangelio sea el evangelio de despolvorizarnos de las obras de la carne y creer que esa santificación va a producir una medida de Cristo en la tierra. Eso va a tener un efecto personal durísimo, familiar. Usted no puede pensar que usted va a empezar a hacer una dieta espiritual y eso le va a ser fácil. Esto es complicado, a todo no va a ser complicado, pero hermano, más complicado de lo que está el mundo. Yo quiero seguir prefiriendo vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. En ese asunto, es que es importante volver al principio. Una reforma no vuelve para atrás en la historia, vuelve al principio. Y en ese principio es que se toca el asunto que quisiera tocar para cerrar este asunto, el asunto de la fe. El ser unos en la fe. La palabra fe tiene una contradicción en español, no sé en otro idioma porque no sé, que suena a fe. Dos sustancias diferentes. Y con respecto al tema que estamos tocando, es determinante para lo que viene. Porque la Biblia te habla de la fe, por eso leí 2 veces el versículo, la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es muy común oír a los creyentes decir que somos salvos por fe. Es muy común. Y aunque pudiéramos encontrar versículos, Pablo está regulando de manera graduada que lo que nos salva a nosotros es la gracia. Y que la gracia no es de vosotros, sino que es don
de Dios. Y el medio que Dios usa es la fe. Y ahí es donde la fe está hablada en dos direcciones en la Biblia. Hay una palabra para fe que significa lo que sedujo tu oído. Y eso también viene de Dios. Es esa fe primaria, es esa fe temprana que tú estabas y yo estaba. Como llegó mi familia al Señor. Mi mamá llegó al Señor porque tenía una hija 5 horas muerta con certificado de defunción y le dijo al pastor: pastor, se la dieron a mi mamá para que la entierre, y mi mamá se escapó de la clínica con mi hermana muerta, 5 horas muerta, certificado de defunción. Y le dijo al pastor: pastor, por favor, yo oí un día que Dios resucita muertos, resucítela. ¿Y qué dijo el pastor? A mi mamá le decían nena, por tu fe. Y una hermana que estaba barriendo atrás, porque justo estaban en el templo, le dijo: hermano, pastor, sóplele. Y el pastor dijo: bueno, le sopló y mi hermana resucitó. Más de 100 familias llegaron a oír la palabra por ese milagro. Esa fe es la fe temprana, es la fe que se seduce. Pablo dice que esa fe viene por el oír. Grítalo fuerte, diga: fe temprana. No hay que perderla. Es la fe del oído temprano. La fe del oído niño, que tiene que estar siempre activado. Y no así que a los 20 años ya oímos los predicadores así. No, la fe, esa fe temprana. La fe que puede hacer que las cosas sigan sucediendo. La fe temprana. La fe que te seduce. La fe del novio. La fe de los enamorados. La fe que tienen las personas los primeros días de su caminar en la fe. Pero la Biblia también dice que hay una fe que es la que tenemos que ser uno, que no es la fe temprana, que es la fe que se construye en las convicciones de Cristo. Lo que pasa es que se oye a fe y se lee a fe, pero no es lo mismo, son dos sustancias diferentes. Ya no es la fe temprana. Dios no nos llama a que seamos uno en la fe temprana, porque la fe temprana es las diferentes experiencias de la gente que está acá. Nunca nos vamos a poner de acuerdo en esa fe, porque en esa no es la fe, ese fundamento no es la fe del uno. La fe del uno no es la fe de la seducción, de cómo yo llegué a la fe. Y entonces lo que pasa es que como yo llego a la fe, me hago una doctrina, me monto una iglesia y basado en una fe experimental, creo una doctrina que hace a la iglesia pesada. Voy a hacer ruido yo también, que se cree. Cuando las congregaciones y la iglesia en una generación se vuelve alimentando a la fe temprana, se vuelve obesa, se vuelve lenta, porque hay que hacerle iglesia a todo el mundo, hay que inventarle ministerio a todo el mundo. Si alguien fue sacado de la droga, hay que hacer un ministerio para la droga. Si alguien fue sacado, fue abandonado por sus padres, el ministerio. Y empezamos a cargar a la iglesia que parece Atlas, que anda, y el pastor creándole a la fe temprana habilitaciones para que cumpla el propósito. Y se hace gorda, se hace obesa, porque le pone nombres que no existen. Después vamos al Señor y dice: el Señor, yo ni sé lo que me estás hablando. Eso no es lo que yo te mandé. Solo te dije: dedica a santificar al pueblo. Haz lo que tiren menos polvo, que si tiran menos polvo las tinieblas se van, porque esta serpiente muere por inhalación. Tú le das de comer, se extinguen como los bichitos. Ay, se está extinguiendo el Octociputus ustuputus. Bueno, ¿sabe por qué se extinguió? Porque le sacaron la comida. ¿Sabe qué te dice el Señor? Extínguelo. Si vives en santidad, si vives en pureza, tú estás desarrollando el arma más poderosa en contra de las tinieblas. Vamos, diga conmigo: esa fe temprana me seduce a Jesús. Pero hay una fe que hay que construirla para ser uno. Pablo le llama a esa fe una fe. Una fe. Amados, voy a terminar porque tengo que dar un salto así como termino y vayan llorando porque ya tengo que terminar.
Pongan cara así como que les gustó para que yo me anime. Perdón, ahí me salí de onda. Diga conmigo la fe. ¿Quién es o cuál es la pluma bíblica que habla de esta vida? De cómo podemos en una generación hacer a la iglesia más ágil y despojarnos. La pluma que habla de esta fe es el escritor a los Hebreos, que se sube en el capítulo 1, lo cual no existe en el original, pero no importa, lo tenemos así, ya lo hemos asumido. En el capítulo 1 se sube arriba de un caballo y le dice a todos sus destinatarios: los quiero llevar a lo mejor. Y empieza a decir que Jesús es mayor a Moisés. Que Jesús, y no en forma de competencia, sino en forma de graduación, no es mejor porque los desacredita, es mejor por causa del propósito, porque esto no se trata de lo que nos gusta, esto se trata de que alguna generación vea lo que tiene que ver. Capítulo 8, que el mejor templo, mejor sacerdocio, todo es mejor. Hasta que llega Hebreos 11 y larga la lista de los hombres de fe. Y por la fe. ¿Por qué fe? Por la fe que nos sedujo. Por la fe primaria. Por esa fe que dice: esto lo debió haber creado Dios, ¿no? Así pensaban los griegos. Por eso tenemos una palabra para mundo nosotros. Porque los griegos pensaban que este mundo no podía haber sido hecho por un hombre. Por eso tenemos la palabra mundo, cosmos. Porque alguien dijo: qué organizado que está esto. Entonces le hacían un dios a cada cosa del universo. Pero la idea es que hoy tenemos una palabra para mundo porque alguien creyó que este mundo no pudo haber sido hecho por otro hombre. Por eso tenemos una palabra nosotros para mundo. Pero cuando llega Hebreos 11, empieza a hablar lo que todos estos hombres, nosotros, ahí están todos los nosotros. Abel, ahí está Moisés, ahí está Rahab, la ramera. Le podrían haber cambiado el apellido, ¿no? Pero ahí está, a todo color. Hombres que por fe, mujeres que por fe. Pero ¿qué está pasando en la iglesia de la dispersión? ¿Qué está pasando? Está obesa. ¿Cuándo tú llegas a ser como Abel? ¿Qué ofrenda doy? Si ya los pastores y los predicadores ya no saben a quién poner para la ofrenda. ¿Cómo mejoras a Abel? O sea, por más que tú des un sobre, ¿cómo lo mejoras? O sea, si tú te pones con una vara, ¿cómo mejoras a Moisés? Es una carga. Vengo yo a pedir un consejo al pastor y me dice: usted, Juan, debería hacer lo que hace Abraham. ¿Cómo compito con Abraham? Entonces la vida se vuelve obesa. Y después que Hebreos 11 le da toda la lista, lamentablemente le pegaron un hachazo al capítulo ahí. ¡Error! Por favor, lo autorizo. Borre el capítulo 12. El que dice 12. Porque sigue. No te cargues con los héroes de la fe. Dios no te llamó a ser Abel. Dios no te llamó a ser Abraham. Dios no te llamó a ser Moisés. Vamos, despójate. Y el versículo 12 comienza: puestos los ojos en Jesús, el autor y el que consumó nuestra fe. Autor y consumador. Porque Abraham jamás podría haber hecho iglesia con Moisés. Moisés jamás podría haber hecho iglesia con Noé. Jamás Isaías hubiese hecho iglesia con Ageo. Pero puesto los ojos en Jesús, allí está la fe, la convicción de los valores eternos. Allí es a donde somos uno y ahí es a donde nos despojamos de todo peso de pecado que nos asedia. Ahí está la iglesia sin pecado.
Ahí está la iglesia sin el peso del pecado. Ahí está la iglesia sin el peso de los hombres y héroes de la Biblia. Y no lo estamos desacreditando, pero ellos son nosotros. Y ustedes son vosotros. Hay una graduación. Y aunque no nos guste, está allí. La palabra... son los 11 minutos más maravillosos de mi vida. Y ahí iba a empezar a pedir disculpas, no voy a pedir nada, disculpa. Amados, ser unos en la fe es un trabajo de graduación, no es un trabajo de descarte. No vinimos a pelearnos con los hombres bíblicos, vinimos a graduarlos. Vinimos que como iglesia nunca vamos a tener victoria en la fe primaria. ¿En contra de qué? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Menos polvo. 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 Menos comida. Más extinción. Cuando en una familia, una persona comienza por la vida del Espíritu a crucificar, y ahí tiene sentido. ¿Para qué quiero llevar mi vida a la cruz? ¿Para qué mi alma a la cruz? Tiene una razón de ser. Quiero ser un reproductor de cero polvo. Quiero cero contaminación del aire. ¿Para qué? Para anunciarle a los principados y potestades. Pablo era muy enfático y los apóstoles: no les deis lugar al diablo. Enójense, pero no pequen. Manejen la ebullición. Haga control de humo. Acelere, pero no tanto. Ande a la velocidad correcta. Reprenda, pero cuide las amígdalas. Cante, pero fíjese lo que canta. O sea, regule lo que decimos. Porque la iglesia tiene que caminar como ágil, dinámica, secuencial, frecuencial. Hebreos 12 dice: quitando el peso del pecado que los asedia. Él no se está dirigiendo a un montón de pecadores que están haciendo pecado en algún lugar de la ciudad. Él se está dirigiendo, el escritor está dirigiendo su pluma a gente que está en la misión. Y ese peso de pecado no es algo que yo pueda inventar, porque allí la palabra es oncojormatía, de ahí viene la palabra oncológica. Ustedes, yo les veo que tienen una protuberancia sobre sus hombros que no les está permitiendo ser ágiles para meterse en el mundo, para meterse en la sociedad, porque ustedes no lo van a lograr solos. La palabra allí, peso de pecado, es onco. Hay un tumor canceroso que se le está haciendo en los hombros porque ustedes han hecho el esfuerzo para ser como Abel. Ustedes han andado con una vara haciendo milagros y no se trata con una vara. Han querido andar abriendo mares, y como dijo Isaías, y después terminas con un cáncer arriba porque te pusiste un peso al que no fuiste diseñado llevar. Oncojarmatía, protuberancia. Y el escritor los está viendo y le dice: despójense de todo peso de pecado que los asedia. Ese peso de pecado son exactamente las doctrinas que nos dividen en la fe. Porque una de las cosas que nos dividen en la fe y no nos permiten ser la expresión de Cristo es que tenemos mucha teología de lo que a mí me pasó en los fundamentos de lo que a nadie le importa. Uno a veces es solidario con los testimonios de los hermanos. Una vez. Como diría un cordobés, 2B. Para los que son de afuera no lo van a entender, pero bueno, es Chaco. Claro. Todos tenemos es que a mí me llamó el Señor, fe primaria, disfrutalo, hermano, hacete un libro que alguien te lo va a comprar y si no, lo regalalo, te lo van a estar bárbaro. Pero el escritor a los hebreos ve que ellos están llevando
se les está formando una joroba que no les está permitiendo expresar. Puesto, y es bien importante, puesto los ojos en Jesús. Con el perdón de los muchachos del 11, ¿no? Los muchachos del 11 tienen que disculpar, porque llegó el 12. Y el 12 es Jesús. Nadie les mandó a ser modelos, nos mandó a ser uno con Él. Nos mandó a que pongamos, como se nos enseñó ayer, nuestros ojos, esta mañana, nuestros ojos en Jesús. Para predicar, nos vamos a terminar pareciendo a las personas que vemos. Nos terminamos pareciendo a las personas que vemos. Por eso Dios se comprometió en toda la Biblia a resolver los problemas con una comida. Dios determinó, desde que Dios le dijo a la serpiente, comerás, Dios hizo una guerra igual. Dijo, tú vas a vivir para comer y yo voy a cumplir mi propósito con comida. Y cada vez que haya un conflicto, la gente que me crea a mí va a resolver sus problemas comiendo, como se nos habló a través del pastor Leandro. Por eso una vez que Moisés había andado haciendo con esa vara un montón de cosas, Dios le habrá preguntado a Moisés, ¿cómo te fue con la vara? ¡Bárbaro! ¡Oh! No sabés. ¡Tremendos cultos! ¿El pueblo está libre? No. ¿Te hiciste una fiesta vos, Moisés? Te propongo algo. Le hagamos un asado a que queden libres. Así que Moisés, Dios le hizo un cordero asado, fue la noche de su liberación. Dios no estaba avergonzando a Moisés, estaba escribiendo una Biblia para una generación que debía de entender que las cosas no son tan pesadas porque no es por obras, sino por gracia. No es por fe, es por medio de la fe, es por su gracia que podemos llegar a cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Es por su gracia, es el conocimiento de su gracia. Es Él en nosotros, nosotros en Él. Si ves a alguien que anda demasiado cargado, ayudémonos a ser fortalecidos. La fe primaria es deleitosa, pero algún día hay que salir. Es decir, si algún día las cosas no te salen porque las necesites, se supone que ya no estás en ese estadio. Si ya Dios no hiciera un milagro, como decían los viejos de antes, que les interesaba. Los viejos de antes cuando te discipulaban no te decían, bueno, usted va a entrar en un curso de discipulado. La pregunta, ¿sabe cuál era? Y si no ves más ningún milagro, ¿de dónde te vas a sostener? Así, o quedabas afuera enojado y ofendido con causa, o avanzabas en el propósito. Llega un momento en que hay que anclar a una generación en la vida de Cristo, en una mirada sacada de las historias que nos emocionan por una vida que nos sustentan. Déjenme terminar con 14 cosas. No, pero es para que se rían, pero no me gusta cuando se ponen serios. Yo cuando estoy en la iglesia y la gente está llorando mucho, no llores. Antes me gustaba, cuando comencé a predicar el evangelio, el éxito era cuánto lloraron. No lloro. O sea, deje el llanto para el último, ¿no? Para cuando yo me vaya. Y aunque somos personas emocionales y amamos emocionarnos, pero necesitamos comprender que en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, si sigues leyendo el pasaje, ¿qué encuentras? La gracia del Señor. Porque la fe primaria debe de convertirse en gracia.
porque en la fe primaria somos negociadores. Le voy a orar más al Señor. Si oro más y doy más, y estamos como los niños somos, y está buenísimo. El problema es, ¿qué tal si a los 140 años cambiamos, verdad? Y comenzamos con una fe responsable. ¿Se animan a estar de pie? No termina, pero calma los ánimos. No, ya vamos terminando. Tengo 55 segundos, hermanos. 14 recomendaciones para gente paciente en la gracia de Dios. ¿Hay alguien aquí? 1, gracias, hermano. 2, esas manos cotizan en bolsa. 5, 6, gracias. Si la fe nos hace entender por la palabra de Dios que fue constituido el universo, la fe nos hace entender que por la palabra fue constituido el universo. La gracia nos hace entender que Cristo es el universo donde vivimos. Si Abel por fe dio una ofrenda, entonces la gracia nos dice que Cristo es la única ofrenda. Si Enoc por la fe fue transportado para no ver muerte, significa que Jesús no se fue transportado, se quedó y murió para terminar con la posibilidad de seguir siendo generadores de polvo. Si la fe es necesaria para acercarse a Dios, la gracia es suficiente para estar en Dios. Si la fe nos advierte de preparar un arca para salvar la casa como a Noé y así condenar al mundo, la gracia es ese mundo que ya fue condenado, pero es un mundo que Dios habilitó para que su reino sea expresado. Si por la fe Abraham salió de un lugar y se convirtió en extranjero, entonces la gracia nos hace ciudadanos del reino de Dios. Si por la fe murieron muchos sin haber recibido lo prometido, la gracia cumple todas las promesas en Cristo en nosotros. Si la fe nos hace oír de una patria menor que es igual a una paternidad menor, la gracia nos hará vivir en una paternidad mayor, porque solamente la gracia de Dios nos mete en la familia junto al Padre y al Hijo. Con eso es suficiente. Amados, el aporte es: alivianemos a nuestra generación, corramos rápido, dejemos de cargar con nuestras historias, incluyendo las bíblicas, y convirtámonos en la verdad de Dios expresada, y que la Escritura sirva, como dice el apóstol Pablo. Léela, Timoteo, léela, indaga, porque te van a preparar para toda justicia, te van a entrenar. Pero hoy no vamos a ver uno, no en cómo interpretemos a Moisés, nunca vamos a ser uno interpretando a Abraham, nunca vamos a ser uno dando una ofrenda como Abel. Solo vamos a ser uno si todos hemos decidido vivir en la inmensa gracia del Señor como fundamento de nuestra vida en Él. Gracias, y que Dios siga añadiendo lo que sea de Él en cada uno de nosotros. Muchas gracias.